Nuestro cerebro es capaz de hacer muchas cosas basadas en nuestras experiencias y curiosidades. Y si no me crees, dime que has estado leyendo conmigo lo mismo que te estoy diciendo en este momento. Si tu cerebro es capaz de hacer esto conforme a lo aprendido y con base en las experiencias, entonces tenemos un lado abstracto y creativo en nuestra mente. Pero no solo basta con tener un lado creativo, porque la creatividad no es solo pensar, imaginar y divagar. La creatividad tiene el deber de ir más allá de lo que conocemos. Es destruir y desarmar toda la parte empírica de nuestras vidas y crear cosas nuevas a través de la imaginación. Si sigues creyendo que la creatividad no es para ti, te invito a ver el resto del video. Pero si eres del lado creativo, con mucho mayor razón. ¿Por qué? Porque te ayudará a entender más a fondo esta cualidad y cómo explotarla. Esto será el tema de hoy aquí en Need More Space y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio César, diseñador, comunicador visual y creativo, y el tema de hoy me emociona muchísimo compartírtelo. ¿Por qué? Porque es uno de mis favoritos. Pero bueno, antes de que sigamos con el tema, suscríbete, eso nos ayuda muchísimo a generar este tipo de contenido, y si al final de este te gustó, déjanos un like o compártelo. Y bueno, ya después de este breve corte comercial, sigamos con el tema y vayamos a la pregunta más básica: ¿qué es la creatividad? La creatividad es un aspecto natural en el ser humano, es nato, y esta se encarga de resolver problemas de una forma única y original, dar a luz a algo nuevo a través de la imaginación y plasmarlo en algo real con métodos no existentes. Y déjame decirte que lo mejor del acto creativo es que no importa lo que hagas, si eres abogado, contador, chef, ingeniero, técnico, si tienes un negocio, eres empresario, no importa, porque la creatividad se encuentra en todo. Y esto va desde crear un platillo, resolver un problema, una falla, resolver un acertijo, escribir un cuento, pintar, dibujar, crear un chiste o crear un meme, o aprender a bailar salsa, hacer un pastel, hacer una nueva rutina de baile, hacer origami. Bueno, es más, hasta hacer un video. Bueno, creo que ya se entendió el punto. La creatividad está en todo, pero en resumen te digo, no hay algo que defina la creatividad como un concepto universal, porque esta tiene muchos significados y muchas metodologías no existentes para llegar a ideas brillantes. Pero si esta tiene algo muy concreto, es una variante existente en todo lo que llamamos creatividad, y esta es la idea de crear algo nuevo. Si bien el lado creativo corresponde a una parte del cerebro, específicamente el hemisferio derecho, no estoy tan de acuerdo. Según en mi experiencia y punto de vista, se necesitan los dos hemisferios. ¿Esto para qué? Pues para poder ejecutarla con mucho éxito. Y estas no deberían de estar peleadas, es más, deberían de ir de la mano. Son compañeras y amigas para la solución de cualquier problema. La creatividad es para mí. ¿Sabías que solo el 5% de los adultos se consideran creativos? Esta situación pasa porque desde cierta edad tortura nuestro lado creativo. El ser humano es curioso desde el nacimiento. Los bebés tienden a estar chupando y oliendo todo para entender su entorno. Y los niños son un claro ejemplo. Cuando tú entras al jardín de niños, comienzas a experimentar de todo. Pintas, rayas, construyes, destruyes, tocas texturas, te revuelcas en la arena, construyes castillos, entre otras cosas. La idea es que pruebas de todo. Pero el mayor problema surge cuando entramos a la primaria o equivalente. Comienzas a desarrollar tu parte lógica, olvidándote de la creativa. Aprendes a sumar, a restar, a leer, a resolver problemas de índole lógico, con una conducta de repetición y repetición, que lo único que logra es memorizar y no aprender por cuestiones empíricas. Y así hasta la universidad, quedando tu lado creativo, curioso e imaginativo totalmente desproporcionado al racional. Por esta razón, la mayor parte de la población cree que no es creativa, que solamente es una cuestión para niños, o peor aún, que nada más para el índole artístico, ya sean cantantes, compositores, artistas, diseñadores, escultores, pintores, entre otros. Pero no es así. Se entiende por qué, porque ha sido torturado esa parte creativa desde pequeños, pero no es imposible emparejarla. Con un poco de esfuerzo se llegan a balancear estas dos, y así puede surgir la creatividad de una forma intuitiva y trabajando con la lógica. Y bueno,
con esto te puedo resumir que la creatividad sí es para ti. Desde mi punto de vista, una mente creativa debe de tener estas 5 características, así que vayamos una por una. Curiosidad. Este comportamiento instintivo y natural por excelencia del ser humano se hace a través de la exploración y la investigación con el fin de profundizar y obtener una explicación. Nunca, pero nunca dejen de preguntar. Si tienen una duda, pregunten, investiguen. Y si es una pregunta que consideras estúpida, hazla. Créeme que de ahí salen las mejores ideas. Igual, prueba todos los sabores, prueba de todo, huele de todo, toca nuevas texturas. Pon en exigencia a tus 5 sentidos y vas a ver que tu creatividad será premiada. Flexibilidad. Es la capacidad de adaptación. Si un método no da resultados, piensa de inmediato en otro, plantéalo y llévalo a cabo. Esta característica de la adaptación nos ayuda muchísimo para cuando fallamos en algún tema o un problema, pero se aprende de ello, entonces se retoma, se plantea, se estructura y lo vuelves a ejecutar, y si no vuelve a funcionar, vuelves a buscar esas fallas y lo vuelves a perfeccionar o hacerlo de distinta manera. La idea es adaptarse y así poder solucionarlo. Rompe las reglas. La creatividad no sigue instrucciones, las crea, y estas no siempre seguirán la misma metodología para los mismos problemas. ¿Cuántas veces nos han dicho que hay metodologías para llegar a un resultado y si bien funcionan, no pasan de ese resultado certero? La idea de esto es siempre mejorar, dar un plus, ser innovadores. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues primero estudia las reglas, llévalas a un método y ya después de que lo experimentes y obtengas ese resultado, destrúyelas. ¿Para qué? Para obtener algo innovador. Así que en resumen, rompe las reglas y crea las tuyas. Originalidad es la forma de dar una respuesta distinta, novedosa e inesperada a un problema, y esta debe de provocar un impacto en los demás. Es el detonante del cambio y una de las principales características de la creatividad. Esta característica es difícil de ver. ¿Por qué? Porque para ello se necesita un contexto donde se conozca todo lo hecho y dicho para poder entender si es algo original y nunca visto. Pero créanme, a pesar de que pensamos de que ya existe todo lo imaginado, aún así en lo existente se puede ser original. Motivación y pasión, sin duda otro de los elementos súper importantes de la creatividad, porque necesitamos involucrarnos, adueñarnos y apasionarnos de nuestros proyectos o de lo que hagamos, que nos motive a levantarnos cada mañana para transformar e innovar y que este sea el motor para crear ideas. Si amas lo que haces, es un hecho que la creatividad estará de tu lado, pero si no es así, ¿qué esperas para salir de tu zona de confort? Aviéntate al ruedo y verás que la creatividad comenzará a fluir. Y llegamos a la parte más importante del video, que es donde les voy a dar una metodología para ser creativos. Y esta es que no hay metodología. Lamento decirles que no tengo una metodología, cómo explicarles o decirles para llegar a la iluminación. Pero sí, todo lo anteriormente mencionado les va a servir para construir su propia metodología y poder resolver las cosas de forma creativa e intuitiva. Si bien no tengo una metodología que ofrecerte, tengo una serie de consejos que te pueden ayudar para solucionar tu proceso creativo. La idea es que no lo tomes como si fueran cánones o reglas, sino que nada más funcione como un simple consejo. Y para ello vamos a ir punto por punto. Sal de tu zona de confort. ¿Estás en un trabajo que no te gusta? ¿Estás insatisfecho con lo que tienes? ¿Crees que es muchísimo el esfuerzo que haces para el poco resultado que obtienes? Entonces, párate de ese sillón y comienza a elaborar todas esas ideas o proyectos que tenías en tu mente desde hace mucho tiempo. Que si no es el tiempo correcto, no hay tiempos correctos, simplemente acciones. Y la idea es accionar ante esa situación. Comienza a crear y si tienes errores, yo creo que sí los va a haber, pero de ellos vas a aprender muchísimo y los vas a perfeccionar, porque créeme que hasta de los propios errores salen ideas brillantes. Así que por favor, sal de tu zona de confort. Aprende de todo. No hay experiencias malas, solo experiencias. Todo es un aprendizaje. Sal, viaja, prueba, observa, experimenta. Aprende un nuevo idioma, escucha nueva música, aprende de la historia de los demás. Y todo ese conocimiento se va a traducir en nuevas ideas, en ideas brillantes que te van a servir para futuros proyectos. La idea es ser una esponja, absorber todo lo que esté en tu entorno. Escucha las historias de tus abuelos, las historias de tus sobrinos, aprende a hacer un pastel, comienza a probar cosas nuevas,
comienza a pintar, a dibujar, o si eres del lado creativo, ¿por qué no? Aprende las cuestiones de lógica, aprende a hacer una nómina, a ser más organizado, a llevar tus impuestos. Todo eso es aprendizaje y eso se va a traducir en futuras ideas. Así que aprende de todo. Y por último, sueña. ¿Cuántas veces te han dicho que no vueles tan alto, que pienses en cosas más reales, que pongas los pies en la tierra? Prohíbete pensar eso. Siempre piensa en cosas grandes y si tienes miedo, déjame decirte que el miedo es un factor que siempre estará presente, pero esta sensación es una señal de que tus sueños son muy grandes. Si no existiera, diría que el objetivo es demasiado pequeño. El miedo, tómalo y canalízalo. Ese te ayudará a propulsarte. Aviéntate al precipicio y ve si tu proyecto o idea tiene alas. Y si te caes, vuélvete a levantar, planifica, estructura o haz una estrategia y vuelve a hacerlo. Y verás que una funcionará. Porque eso sí, no todo es suerte. Y hablando de suerte, vayamos a la serendipia, que es un término muy usado cuando se hace un descubrimiento de forma casual o accidental. Y créanme que esta serendipia es más común de lo que ustedes creen. Y ejemplos hay muchísimos. Los más conocidos fueron la creación del Viagra y de la penicilina. En este último, su inventor Alexander Fleming cuenta que dejó su experimento en su laboratorio, pero con un pequeño detalle: se le olvidó cerrar las ventanas. Que bueno, al volver se dio cuenta que esta placa de Petri estaba contaminada de moho, que se había originado por todo el intemperie que se originó a través de esta ventana abierta. Y él, decepcionado, iba a tratar de tirar esta muestra. Pero antes dijo, ok, lo voy a observar a través de mi microscopio, lo cual se dio cuenta que esas bacterias se habían muerto, que había como una especie ahí de polvito moho que había matado ese tipo de bacterias. Entonces hizo el gran descubrimiento, la creación de la penicilina. Otro caso muy famoso es el caso de Spencer, que trabajaba en 3M, esta fábrica de pegamento. El encargo era que hiciera un pegamento demasiado resistente para usarlo en ámbitos aeroespaciales. Al hacer este invento, se dio cuenta que fue una falla terrible, puesto que este pegamento no pegaba. Simplemente agarraba el pegamento y se despegaba con facilidad, sin dejar residuos. Entonces, él, en lugar de tirar este experimento, cuenta que mejor lo utilizó para algo que a él le fastidiaba: pegar las notitas en su refrigerador. Agarró este pegamento, se lo untó a las hojitas y ¿qué creen que nació? Sí, los post-its, y esto también de forma fortuita. Pero ¿en realidad fue suerte o cuestiones de azar o del destino la creación de la penicilina y los post-its? Desde mi punto de vista no lo creo. ¿Por qué? Porque detrás de ello hubo un proceso creativo para esa invención y detrás de ello hubo esas personas que ya tenían trabajada la cuestión creativa. ¿Para qué? Para ver la oportunidad en los errores. Y entonces llego a concluir que la serendipia solamente es para aquellas personas que están preparadas. Y así llegamos a la conclusión de este video. El mundo necesita gente que ame lo que hace, que tenga la capacidad de sorprenderse de los pequeños detalles, de admirar y maravillarse, porque eso motiva la curiosidad y a la experimentación, y de esta al aprendizaje, y del aprendizaje a la invención. Sigan volteando al cielo, viendo figuras en las nubes, imaginen nuevos personajes, unan puntos al azar y formen nuevas figuras, pero sobre todo, sean innovadores. En resumen, nunca, pero nunca pierdan su capacidad de sorpresa, porque ahí nace la creatividad.